Hola, bienvenidos nuevamente a su segunda clase de correspondiente a grupos. Ajá. La vez anterior nos habíamos quedado en la función, o sí, esta parte del terapeuta en una terapia de grupo. Abordamos justo, ¿no? Que los diferentes grupos, etcétera, ¿no? El día de hoy vamos a darle continuidad en su segunda clase y pues bueno, ahorita vamos a empezar a hablar acerca de la dinámica grupal e intervención psicoterapéutica, ¿sí? La intervención terapéutica en la dinámica grupal se refiere a las acciones y estrategias que un terapeuta utiliza para facilitar el cambio y el crecimiento personal dentro de un grupo. El objetivo es crear un ambiente seguro y de apoyo donde los participantes puedan explorar sus problemas, desarrollar nuevas habilidades y mejorar sus relaciones interpersonales. Es muy importante, chicos, tener en cuenta esta parte objetiva, ¿sí? ¿Por qué? Existen muchos grupos que se denominan grupos de autoayuda, ujú, en el cual no siempre quien dirige es un profesional de la salud, ¿sale? Entonces, nosotros recordemos que para que todas nuestras intervenciones tengan este corte científico, esta parte profesional, terapéutica, tal cual o psicoterapéutica, siempre debe de tener un objetivo. ¿Sale? Un objetivo general, el objetivo particular, y en la cuestión grupal no es la excepción, ¿sí? Se crea este objetivo en cuestión grupal, el objetivo terapéutico de acuerdo al grupo que se va a manejar, y evidentemente esta parte de crear el ambiente seguro es primordial, que hagan clic de una manera más coloquial para que puedan tener esa oportunidad de apertura y que nuestro grupo funcione de la manera más óptima. ¿Sale? Eso lo deben de tener muy en cuenta en cualquier tipo de intervención. ¿Sale? Como mencioné, tenemos enfoques y objetivos. El primero, como les mencioné, el ambiente seguro, en el cual se busca establecer un entorno donde los miembros se sientan cómodos para compartir sus experiencias y emociones sin temor al juicio, tanto del terapeuta, que es el que va guiando, como del resto de los integrantes del equipo. El desarrollo de habilidades. Se promueve el aprendizaje de habilidades de comunicación, resolución de conflictos y establecimiento de relaciones saludables. El apoyo mutuo. Se fomenta la cohesión grupal donde los miembros se apoyen mutuamente y se sienten parte de un colectivo, ¿no? Creo que esto también es importante, que el grupo se sienta integrado y perteneciente para que de esta manera también eh, esta parte del ambiente seguro pueda fortalecerse, ¿sí? En esta parte, de la exploración de dinámicas, se analizan las interacciones y patrones de comportamiento dentro del grupo para comprender cómo influyen en la vida de cada individuo, ¿sí? Es decir, eh, cómo es que toda esta información que se comparte de las estrategias en un grupo, cómo es que les va a ir funcionando a cada uno de ellos, ¿sale? Hay tipos también de dinámica grupal. La primera es la interacción social. La dinámica grupal se centra en cómo los miembros interactúan entre sí, incluyendo patrones de comunicación, influencia, roles y relaciones. Otro es los procesos grupales. Esto se refiere a la parte de examinar cómo se forman los grupos, cómo se desarrollan y cómo los miembros se adaptan a diferentes situaciones dentro del grupo, ya sea alguna situación de conflicto, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Los beneficios, en este sentido, la dinámica grupal puede ayudar a mejorar la cohesión, la comunicación, la resolución de problemas y la toma de decisiones en un grupo, considerando que siempre en un grupo va a haber integrantes que van
a desempeñar diferentes roles, desde el líder principalmente, ¿no? Es que es el que dirige a todos, independiente en ese sentido de el terapeuta. Si bien el terapeuta es el que va a llevar la batuta para la intervención y demás, el grupo como tal puede generar, o más bien genera este tipo de roles de los cuales yo les estoy mencionando, y como terapeutas nosotros debemos de tenerlos muy, muy bien identificados para utilizarlos como un elemento a favor de nosotros y poder dirigir de una manera más óptima también este grupo. Ujú. Y bueno, ahora vamos justamente a los roles de la dinámica del grupo, ¿sí? La noción psicosocial del rol. Pues bueno, para empezar, sabemos ya que los roles son papeles que una persona desempeña cuando participa en la actividad de un grupo. El término rol puede aplicarse de distintos modos. El rol esperado, que se refiere a que es el que los demás esperan de quien lo ejerce. El rol percibido, que es el conjunto de conductas que el ocupante de la posición cree que debe llevar a la práctica, y el rol ejercido, que puede ser diferente del rol esperado y también del rol percibido. ¿Sí? Estos tres tipos son los principales que se desarrollan o que existen en un grupo. Ujú. Nos centraremos entonces en los roles que primordialmente debemos considerar a la hora de proponernos dinamizar a un grupo. En primer lugar, se citará el rol del líder, que puede o no necesariamente coincidir con la o las personas o persona que desempeñen algunos de los siguientes roles. Ujú. Haremos cita a aquellos roles que cualquier miembro del grupo puede asumir, facilitando u obstaculizando la dinámica y el ritmo de grupo. Primero, roles facilitadores, y dos, los roles obstaculizadores, que tiene que ver un poco con lo que les mencioné hace un momento, que precisamente pues nosotros vamos a identificar para poder mejorar una dinámica grupal. Ujú. Citaremos también a aquellos roles relacionados con las motivaciones de los miembros del grupo, que se clasifican en primero, los roles centrados en la tarea, y dos, los roles centrados en el mantenimiento del grupo. Y finalmente citaremos diferentes roles del animador, que distinguiremos los siguientes roles: el dinamizador, el codinamizador, el observador, el negociador y el mediador. Ujú. En primer lugar, el líder. Ujú. Estos son los actores y características en la dinámica grupal. El funcionamiento de un grupo, pues es el resultado de los roles que desempeñan los miembros del mismo, y conocerlos permite comprender los éxitos, dificultades de ciertos grupos como consecuencia de algunos comportamientos individuales. Distinguimos el siguiente: el que ejerce el rol de líder, y a un grupo de roles facilitadores y de roles negativos. Ujú. El líder es aquel miembro del grupo que ejerce influencia sobre los miembros del mismo en una situación determinada. Es el guía del grupo hacia la realización de sus objetivos, y en él distinguimos lo siguiente. En primer lugar, el líder formal. Este líder formal es aquel que tiene responsabilidades precisas e institucionales en el grupo. Ujú. Es decir, aquel que fue asignado como tal y va a cumplir estas responsabilidades, y no hay como para dónde, ¿no? Y el líder informal es el que surge por aceptación implícita de los miembros del grupo, así que no necesariamente tiene que ser este que se asignó el que va a llevar la dinámica del grupo formal. Ajá. Este nace por elección del grupo, ajá, de acuerdo a diferentes situaciones, ¿no? Como características que tenga, por la afinidad, por supuesto, la afinidad que pueda tener el grupo para con él, ¿sí? Ese es el líder informal. Los tipos de mando de el líder pueden ser autocrático,
lo que se llama laissez-faire, que es dejar hacer, y democrático. Aunque existen grupos que rechazan todo líder, es difícil evitarlo. De ahí que el animador o la persona que lleve, así este término le damos a la persona que lleva como el control del grupo en general, ¿no? No como líder, sino como, en este caso, el terapeuta, el que va a llevar el grupo. ¿Verdad? Espero darme a entender. Ajá. Entonces les decía que, pues bueno, es difícil evitarlo y de ahí que justo el animador, en lugar de eliminar el liderazgo que surja y para que cada participante pueda hacerlo en un momento dado, debe facilitarlo y favorecerlo. De esta manera, hacer este tipo de promoción también en el grupo, ¿no? Poder darles a conocer que todos pueden tener esas características que se requieren, pues evidentemente para poder cubrir este rol. El líder se preocupa seriamente de lo siguiente: la vida del grupo, las motivaciones de los miembros, los objetivos, la armonización. El peligro que supone el liderazgo es que todas las relaciones giren en torno a él, controlando todas las situaciones, empobreciéndose las de los demás miembros, es decir, que solamente él dirija, solamente él tome las decisiones sin que pueda consultar a los demás integrantes y entonces en lugar de favorecer, pues evidentemente entorpece cualquier tipo de objetivo. Ujú. Las funciones de los líderes. En primer lugar está el coordinador, ¿no? Que implica hacer un esfuerzo de síntesis, un esfuerzo de armonización. Ujú. Está también el organizador, facilitando responsabilidades, buscando estructuras y medios de acción. Y también está el pensador, ayudando a precisar los objetivos, determinando la política a seguir, y el último, de ser competente, dando ejemplo de puntualidad, preparando sus intervenciones. Es decir, no necesariamente tiene que existir en un grupo un solo líder. Ujú. Por ejemplo, más bien se trata entonces de ir observando cómo son las características y las cualidades del grupo para que también en este sentido podamos destacar las cualidades de nuestro grupo y de manera implícita también fomentar este trabajo en equipo, ¿sí? De acuerdo a ello es como podemos irlos eligiendo. O sea, si ustedes pueden ver, aquí al menos son cuatro funciones que tienen los líderes y no siempre tiene que ser el mismo. ¿Sí? Hay alguno que puede ser el líder precisamente, bueno, a ver, el ejemplo de puntualidad, ujú, el cumplimiento de las reglas, ajá. Por ejemplo, no sé, se me ocurre para ponerlos en mayor contexto o que tengan un ejemplo, si en un grupo escolar, ujú, siempre vamos a encontrar diferentes líderes. ¿Sí? Evidentemente en un proceso terapéutico o en un grupo terapéutico los vamos a identificar de diferente manera, no como se los voy a decir, pero lo que quiero es que quede claro cómo identificar o a qué son a qué me refiero con estas funciones, ¿no? Usualmente vamos a encontrar en un grupo el que puede coordinar, porque precisamente todo el grupo lo sigue, ¿no? Pero no necesariamente este chico o chica que pueda coordinar al grupo porque simpatía, porque está precisamente esa parte del liderazgo, tenga que ser el líder en una cuestión de disciplina, ¿no? A lo mejor ese puede ser otra persona, ¿sí? Otro a lo mejor que puede dirigir al grupo para la cuestión académica, ¿no? Quizá no va a tener como el mismo peso en este sentido que el líder nato, por decirlo así, pero sí va a funcionar porque es el que tiene esta cualidad. Ujú. A lo mejor si se trata precisamente de hacer un equipo deportivo para alguna competencia, el que tenga las mayores habilidades es el que puede coordinar al grupo en ese sentido. Si nosotros identificamos estas cualidades, podemos ayudar a que ellos mismos puedan trabajar en equipo y el grupo, entonces el grupo completo, tenga un mejor desempeño, porque se combinan estas habilidades.
¿sí? Por ende, estas funciones que les acabo de mencionar. En todos los grupos los vamos a encontrar así, porque en todos los grupos tenemos este tipo de características. Si bien les mencioné que hay grupos en los cuales posiblemente no acepten esta parte de un liderazgo, si nosotros utilizamos esta herramienta del saber observar y del poder precisamente ir identificando cuáles son estas cualidades, lo podemos manejar de hasta incluso con un término diferente, pero que nosotros sabemos que es a quien nos vamos a dirigir. ¿Sale? Esas son respecto a las funciones de los líderes. Tenemos también los roles facilitadores y negativos. Ujú. Los roles facilitadores son aquellos que facilitan la tarea y el buen funcionamiento del grupo. Y bueno, en este caso, la otra parte del negativo, pues es aquel que no me va a permitir desarrollar mis objetivos como tal. Creo que en esta parte del rol facilitador y negativo podemos agrupar lo que les mencionaba en esta diapositiva pasada, ¿no? Cuando nosotros identificamos, entonces facilitamos o de alguna manera también podemos truncar este buen funcionamiento. Ujú. Tenemos esta parte del iniciador. Tiene iniciativas, sugiere, propone ideas, problemas o temas. Es el de las propuestas y el de las sugerencias. Tenemos también este rol alentador, que es el que estimula al grupo hacia una actividad mayor. Reconoce los aportes de los otros expresamente, comprende y acepta otros puntos de vista, ¿no? Hasta cierto punto puede ser aquel que haga la función de integrar al grupo. Ujú. También el activador impulsa al grupo hacia la toma de decisiones, induce a la acción en cumplimiento de lo propuesto y busca concretar e ir al grano, ¿no? O sea, sin estar divagando tanto, es cuando le llamamos de ir al grano, pues es una manera como más objetiva, ¿sí? Y el opinante, que aporta sus puntos de vista y opiniones sobre los problemas, ¿no? El que siempre está participando, el que siempre opina y demás, bueno, pues ese es otro de los roles. Tenemos el interrogador, que es aquel que formula preguntas, busca orientación, pide aclaraciones, solicita información. En otras palabras y de manera más coloquial, es como el que siempre está preguntando, ¿no? El que a veces lo etiquetan como el preguntón, ¿no? Que sabemos que si alguien va a tener alguna pregunta siempre, va a ser la misma persona, ¿no? Y no necesariamente porque tenga ganas como de molestar o algo así, porque a muchos este rol no les agrada, ¿no? Como facilitadores de grupo, no les agrada. Ujú. Porque se sienten cuestionados, se sienten invadidos, etc., etc. Pero pues no es un mal rol, ¿no? En realidad también esto es un indicio o un indicador precisamente de que esta persona está interesada en el grupo como tal, ¿no? También encontramos el informante. Este es el que da información, expone experiencias y es una fuente informativa, pero una fuente informativa real. Ujú. El compendiador es el que reúne las ideas, las sugerencias, los comentarios de los miembros del grupo y las decisiones para ayudar a determinar dónde está el grupo en un proceso de discusión o acción. Ujú. El integrador y coordinador, que aclara las relaciones entre las distintas ideas y aportaciones e intenta coordinar e integrar las distintas actividades, ¿no? Digo, si está como tal este rol, pero en el que vimos acá podíamos combinarlo en este sentido también con el alentador. O sea, si bien cada uno tiene una particularidad, no significa que no pueda haber como una combinación de estos roles o que una persona pueda fungir ambos roles, ¿no? Solamente son como las características de manera general. Tenemos también al orientador, que ayuda a que el grupo no pierda su dirección respecto de sus objetivos, ayuda a respetar los procedimientos elegidos.
¿sí? Tenemos también el que evalúa y critica, que somete el logro del grupo a algún conjunto de normas de funcionamiento al contexto de la tarea del grupo y evalúa la factibilidad, los hechos, los procedimientos que se discuten en el grupo y esto en algún momento dado puede ayudar precisamente en esta parte de evaluación para buscar una ruta de mejora. De acuerdo a los objetivos que se van planteando grupales, precisamente por este tipo de evaluación. Ujú. Tenemos al conciliador, armonizador, ¿m? Que trata de aliviar las tensiones en los conflictos, ¿sí? Hace bromas, tiene ocurrencias oportunas, procura encontrar puntos comunes entre las posiciones encontradas, ¿no? Es decir, como que el que baja la tensión si en algún momento dado se pudiera presentar algo de esta índole. Tenemos también el transigente, que actúa en el conflicto en el que sus ideas o posición está involucrado, cede posición, ajá, admite errores para mantener la armonía del grupo también. Ujú. Está el técnico en procedimientos, que tiende a acelerar la actividad grupal haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, como tareas rutinarias. Sí, es el que está en constante movimiento. El registrador que anota todo lo que va tratando, sugerencias, ideas, decisiones del grupo y justo, ¿no? Aptos para secretarios y redactar actas, ¿no? Y el facilitador intenta mantener abiertas las vías de comunicación, alentando la participación. Ujú. Y también el seguidor pasivo. Sin hablar, participa del grupo aceptando más o menos las propuestas bloqueadas. Suelen ser tímidos, interesados verdaderamente en las tareas del grupo, pero no va a ser alguien que diga, bueno, pues yo como aquí estoy, ¿no? O sea, es de los que menos interactúan. Fíjese que cuando nosotros podemos identificar esto en cualquier tipo de grupo, o sea, no solamente como les mencionaba, en una dinámica grupal terapéutica, no. Recuerdo, por ejemplo, como les voy a comentar esto que me queda bastante claro. Mm, en un grupo de adultos mayores, ¿no? En estas organizaciones siempre, bueno, al menos en esta gubernamental que yo estaba en estos grupos de adultos mayores, se necesitaba para un control administrativo que tuvieran representantes, pero estos representantes sí tenían como estas características, ¿no? Nos pedían en mesa directiva el presidente, el secretario y el tesorero, ¿no? Y usualmente, o sea, porque también ojo con esto, con estas dinámicas, ¿no? Usualmente lo que hacían en este sentido, ellos mismos, pues ya tenían muchos años, los grupos más antiguos, evidentemente, que se habían formado y empiezan a conocerse, ¿no? Cuáles son sus características. Y entonces justo, ¿no? Por comodidad del grupo, así lo hacían, ponían siempre a los mismos representantes, los mismos tres, ¿no? Los ponían año con año, ¿no? Entonces llegó un punto en el que alguien en la administración se le ocurrió mencionar así, ¿saben qué? No, necesitamos que, como ahorita les decían a las diapositivas, ¿no? Que todos se involucren y que todos puedan participar en algún momento dado, ¿no? Como dinámica de grupo podría ser sano, sin embargo, hay momentos en los que no siempre puede ser de esa manera y les voy a explicar por qué, ¿no? En esta dinámica había grupos en los que cuando son nuevos, pues sí, ¿no? Cada uno quiere ir participando. Pero había otros que estaban justo ya bien establecidos, ¿no? Y en algún momento por comodidad decían, no, pues solamente ellos y porque aparte tienen esa facilidad, ¿no? Y colocaban como presidente a la persona que sabía expresarse mejor o que no tenía ningún problema en hablar en público, ¿no? Que podía hacer todo este tipo de gestiones, ¿no? Al secretario precisamente lo colocaban como al que consideraban que era más ordenadito.
¿no? Y así de, a ver, yo sé que él o ella va a tener todos los documentos que nos solicitan en orden, ujú, y que cualquier cosa que se busque en el grupo lo vamos a tener, porque de igual manera ellos hacían de manera interna sus organizaciones, ¿no? Algunos ahí que hasta incluso para comprar el papel de baño o cosas así, sabía, ¿no? Que le iba a decir quién le tocaba y por qué razón, ¿no? El secretario. Y el tesorero ocupaban a la persona que consideraban ellos con la característica de ser como más, más honesto, ¿no? Y los tres los ponían ahí precisamente para poder dirigir al grupo, ¿no? Me llamaba mucho la atención que en uno de los grupos, la persona que eligieron como secretaria, y mis respetos para la señora, ¿no? Porque ella, cuando yo la conocí, justamente estábamos en este cambio de administración, como le estoy mencionando, para que observen cómo era la dinámica, ¿no? Durante muchos años habían sido los primeros tres y ella tenía como, si mal no recuerdo, como 3 años de haber ingresado al grupo y decía, es que yo sí quiero participar, pero pues no siempre me dejan, ¿no? O sea, porque al final del día ellos tenían estas funciones, pero ante la institución, pues nosotros teníamos que hacer esa función, ¿no? Los encargados de ciertos grupos, ¿no? Éramos que 7, 8 personas representantes del gobierno, ujú, con un título como de trabajador social. Ujú. En mi caso hacía ambas funciones, trabajadora social e iba a todos los grupos en la parte psicológica, pero pues evidentemente era con quien yo me dirigía, ¿no? Cualquier situación del grupo era con ellos, ¿no? Así, para mí cualquiera de los tres podía, darme información, ¿no? Pero esta señora que yo les mencionaba era muy característica porque llevaba todo en orden y la característica que ella tenía es que ella trabajó muchos años en Estados Unidos, estuvo como en el ejército, ujú, en el ejército de Estados Unidos, entonces ya se imaginarán, o sea, otro país, otra cultura, la cuestión del orden la tenía, pero súper marcada, muy, 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 muy marcada, y entonces ella sabía de arriba a abajo todos los integrantes del grupo, documentos, no, o sea, yo la verdad, mientras ella estuvo al frente en la parte administrativa, en la cuestión de ser la secretaria, no tuve ningún inconveniente con ese grupo, ¿no? La situación es luego cuando se empiezan a mover, que empieza a haber un desequilibrio en el grupo. Ajá. Por eso es que nosotros como los facilitadores en este sentido debemos de tener muy en claro cuál es el rol de cada uno de los integrantes, las características, conocer bien al grupo para poder identificar incluso en dónde sí es sano y dónde no, el poder ir moviendo este tipo de roles. Ujú. Esa era la característica en ese grupo, ¿no? Yo le decía, bueno, el objetivo no es que usted viva estresada, ¿no? Por tener todo eso, porque había veces en las que sí, ¿no? Y por eso es que todos se agarraron de ahí de no, ella, porque por comodidad. Ujú. Pero también había otro grupo en los que solamente esos mismos tres representantes nunca daban ni siquiera la pauta a que alguien más, justo participara, ¿no? Pero ahí la situación era por una cuestión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también ahí tenían un manejo de dinero importante, aunque pareciera que no, que era como una cantidad bajita, no, la realidad es que ya si le rascábamos bien, como decíamos de manera coloquial, había mucho movimiento de dinero, ¿no? Entonces, pocas veces dejaban a los demás integrantes del grupo participar, pero como la verdad es que nadie preguntaba, o sea, ellos solo llegaban, veían que el grupo estaba caminando, por decirlo así, de una manera habitual, ajá, pues nunca se dieron cuenta de todas estas situaciones. Entonces, pues ya después de muchos años,
veíamos que efectivamente sí era sano el moverlos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo obviamente un mejor funcionamiento, entre otras cosas, ¿no? Pero al ejemplo que les quiero o que les comparto es precisamente para que puedan identificar la importancia que es el papel de nosotros como facilitadores o como guías, de poder identificar estos roles y en qué momento es sano para la dinámica de grupo. Y recuerden que todo esto que nosotros vemos es precisamente para utilizarlo a favor de nuestros objetivos, sean cual sean, necesita ser a favor precisamente del grupo en general, ¿sale? Espero que con este ejemplo haya sido como más claro, ajá, cómo es que se organizaban y qué es lo que nosotros podemos ir identificando, ¿sale? Tenemos también justo lo que es estos roles negativos, que son aquellos que perturban el buen funcionamiento del grupo desde el punto de vista del significado emocional negativo, por intereses personales, por problemas de personalidad. En general, los roles se desempeñan espontáneamente, pero el conocimiento y el adiestramiento permite ser conscientes de nuestros roles, es decir, ser capaces de mejorarlos y corregir aquellos que son negativos. Por ejemplo, esto que les acabo de mencionar, ¿no? Si bien en un grupo era bastante funcional, pero en el otro ya no, porque justamente ya había una cuestión de un interés personal. Ujú. Y hay personas que son bastante persuasivas, ajá, y entonces se quedan ahí, ¿no? Y bueno, considerando también que hay diferentes tipos de grupos, ¿no? En estos grupos que yo les mencioné, pues el objetivo era fomentar, como ya les he mencionado, una calidad de vida mejor en esta etapa de adultos mayores, la convivencia, el envejecimiento activo, todo esto, ¿no? Pero ellos empezaron a generar justo otro tipo de intereses y estos grupos es algo que es permanente. Ujú. Si bien evidentemente los grupos, los integrantes se van modificando porque evidentemente por la población son adultos mayores, ujú. Entonces hay un flujo de integrantes constante. Hay muchos que sí, ¿no? O sea, llegan ahí desde los 60 cumpliditos, ujú, y pueden llegar hasta los 80, 85 y todavía asisten a su grupo, ¿no? Precisamente por esta cohesión que se forma, la dinámica, porque son grupos bonitos, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente hay grupos también en los cuales siguen el proceso o el ciclo que ya vimos en otra materia e incluso la mencionamos en la clase pasada, en las que se forma el grupo, las reglas y se cumple como el objetivo y se disuelve. ¿No? Esto es, o sea, lo podemos identificar en ambos tipos de grupos, ¿sale? Pero pues sí es importante saber que hay grupos que precisamente van a permanecer si son como estos que les acabo de mencionar. Ujú. Los grupos terapéuticos evidentemente van a terminar también con esta fase, ¿no? Porque se termina el objetivo y ya posiblemente se vuelva a armar un grupo distinto para otro objetivo, otro tema, no lo sé, aunque pudiera ser posiblemente el mismo grupo. No sé, se me ocurre, a ver, vamos a hacer un grupo terapéutico para tratar la violencia doméstica. Ujú. Pero una vez que terminemos este ciclo terapéutico, se abre otro grupo para tratar algún problema de duelo. Y a lo mejor, si tenía un grupo de 10 en esta parte de violencia doméstica, ajá, para duelo, a lo mejor voy a tener 12, pero de esos 12, 8 son de mi grupo anterior y los demás no. Los otros 4 son nuevos, ¿sí? Eso, tan solo eso ya altera la dinámica. O incluso también el cambio de tema altera o modifica la dinámica, porque de acuerdo a conforme vayan revisando estos temas en este sentido, la respuesta podría ser diferente. Las emociones, las sensaciones, todo esto son diferentes y pues podría en este sentido ya ir modificando.
¿Sale? Bien. Ahora, en esta parte del dominador, quiere que todos se plieguen a sus exigencias. Manipula mediante el chantaje, la astucia, la adulación, el miedo y pretende llevar al grupo en la dirección que él desea, pero haciendo creer que es decisión del grupo, ¿sí? Algo que también en este tipo de grupos a veces sucedía, ¿no? Lo que les estoy platicando precisamente también por estos intereses personales y justo, ¿no? Decían, pues yo estoy aquí porque el grupo lo decide, ¿no? Pero en realidad hacían todo precisamente para no soltar esa posición. ¿Me explicó? Tenemos también el negativista o obstructor, que adopta en general una actitud negativa ante cualquier cuestión, discute tonterías, por decirlo de alguna manera, pesimista, con escaso espíritu de colaboración y se opone sistemáticamente con o sin razón, ¿no? Es decir, el que a todo le pone pero. El desertor se mantiene al margen de lo que se dice y de lo que se hace. No suele intervenir, cuando habla lo hace en un tono cansado. Y el agresor lucha por tener una posición destacada dentro del grupo, critica o censura a los demás, es hostil, menoscaba a los otros, desaprueba, suele sentir envidia de los que tienen buenas intervenciones, ¿no? Precisamente si no es mi idea, es mala, ¿no? Y aunque precisamente yo sepa que es una muy buena idea, sencillamente porque no la di yo o porque no la dio él o ella, la considera como algo no viable. Ujú. Tenemos también el obstinado, que ignora sistemáticamente a los otros puntos de vista porque considera que no le van a aportar nada, es incapaz de retroalimentación y en sus propuestas se mantiene inamovible. Tenemos al charlatán o hablador impertinente, así se llama, porque bueno, pues habla de todo con o sin ocasión. Utiliza al grupo como auditorio, el deseo de hacerse notar y evidentemente no le importa interrumpir a nada, ¿no? Está otro que se denomina el señor Sabelo Todo, que son los engreídos y fanfarrones, creen que se saben todas y con frecuencia se cree el único capacitado para tratar el tema. Y el 8 digo, así son los nombres, chicos, o sea, no es algo que yo haya como colocado, ¿no? Pero bueno, son los roles que vamos a encontrar. Se llama o lo consideran con el nombre pasota. Y esto pues no se interesa por nada y a quien no le importa nada, es decir, indiferente, es apático, ¿no? El que si dicen sí está bien, si dicen no también, o sea, solamente es un ente más en el grupo. ¿Sale? Y bueno, el tipo de las ideas fijas, que tiene manías y se repite son cesar, ajá, o sea, de manera repetitiva, es monotemático, incapaz de salir de las dos o tres ideas que maneja, siempre son exactamente las mismas, ¿no? El vendedor de ideas propias, que se considera el conferenciante, porque aprovecha cualquier oportunidad para expresar sus sentimientos o ideas, sin importarle si son de interés para el grupo. O sea, él solamente se dedica a expresarlas y se acabó. Ujú. Y bueno, también tenemos los roles relacionados con las motivaciones de los miembros del grupo, como ya les había mencionado. El primero está el rol centrado en la tarea, que se refiere a cuando un miembro del grupo siente gran necesidad de logro y centrará su rol en la tarea a realizar. Ujú. Los roles centrados en la tarea, ¿a qué se refiere? Bueno, pues esta persona tratará de desarrollar la iniciativa, proponer objetivos y tareas para el grupo, plantear o definir el problema, sugerir formas o alternativas para resolver el problema o para realizar la tarea asignada. Ujú. Recoger información. Pedir datos o información, buscar ideas o sugerencias, interpretar ideas o sugerencias de otros, esclarecer confusiones, etcétera. Elaborar resúmenes y suministro de información.
Integrar ideas interrelacionadas, resumir sugerencias y propuestas después de la discusión del grupo y ofrecer datos. Ujú. Busca el consenso y la decisión final. Tantear por medio de preguntas si el grupo está cerca de la conclusión, comprobar hasta qué punto hay consenso para la toma de una decisión, atar cabos finales, etcétera, ¿no? Esas son como las funciones como tal. El rol centrado en el mantenimiento del grupo. Cuando un miembro del grupo siente necesidad de poder o necesidad de afiliación, centrará su rol precisamente en el mantenimiento del grupo. Ujú. Una persona con gran necesidad de afiliación tratará justamente de crear un ambiente y unas relaciones agradables. ¿Precisamente para qué? Pues para que no se vayan, para que pueda el grupo permanecer. Ujú. Mostrarse afable, cordial y receptivo a los demás, prestar atención a las ideas de los demás, aceptándolas, expresar reconocimiento, tomar consideración y compartir los sentimientos de los demás miembros. Fomentar, por supuesto, la comunicación, ¿no? Tratar de mantener abiertos los canales de comunicación. Ujú. Estimular y facilitar la participación de los demás en la discusión, sugerir formas de resolver los problemas de comunicación en el grupo, etcétera. Eso es una referente a la comunicación. Armonizar, tratar de reconciliar desacuerdos, reducir tensiones, suavizando asperezas y estimular a los demás que analicen los focos de discordia. Buscar compromisos se refiere a ofrecer, cambiar el punto de vista propio cuando está en contra de la mayoría con objeto de llegar a un compromiso, ceder en la discusión, autodisciplinarse reprimiendo criterios opuestos para mantener el grupo unido, etcétera, ¿sí? Porque recordemos que es una persona que tiene gran necesidad de afiliación y entonces pues precisamente como para que no se disuelva el grupo, ¿no? Realiza todas estas funciones, ¿no? O tiene estas características. Luego también tenemos como que la parte contraria, ¿no? Una persona con gran necesidad de poder tratará de establecer un orden, ¿sí? Bueno, quizá no tan contrario, ¿no? Pero sí, en este caso la persona de afiliación busca como conciliar y más todo aquello para evitar que el grupo se disuelva y sabemos que una persona que trata de establecer un orden, ¿sí? Tenga o no tenga una necesidad de poder, no siempre luego es como muy bien aceptado, ¿no? Y bueno, pues una persona que quiere hacer esto, que tiene esta necesidad de poder y que trata de establecer un orden, se trata de sugerir y tratar de imponer un procedimiento y unas reglas de juego en el trabajo de grupo, etcétera. Dirigir, que es asignar tareas a los miembros del grupo, sugerir y en dado caso imponer una división de trabajo en el mismo, asumir espontáneamente la dirección de la reunión y dominar la reunión, absorber la discusión, tratar de imponer criterios propios y de vencer precisamente al adversario. ¿Sale? En ese sentido, cuando es un proceso o un grupo terapéutico, estas personas en particular, nosotros necesitamos hacer, o cómo decirlo, hacerle notar cuál es su función o cuál es su rol en el grupo. Ujú. Que si bien su opinión y su aportación, por supuesto que es valiosa, sin embargo, no es superior a los de los demás. Porque si nosotros dejamos precisamente, acuérdense que la clave está aquí en una necesidad de poder. Ujú. Y él o ella está en toda la plena disposición y con el objetivo de dirigir, de dominar toda esta parte. Si nosotros le permitimos, sin esclarecer el límite y desde el momento del encuadre, acuérdense que en el encuadre es en donde nosotros vamos a colocar cuáles son estas reglas, ujú, estas reglas en el grupo, una persona con estas características puede sabotear, ¿no? E incluso en algún momento dado hacer notar que la persona que dirige el grupo no tiene esa capacidad de dirección y entonces se come al que dirige. Ujú. Entonces, abusados en este tipo
de características. Ajá. Y bueno, pues todos estos roles son importantes para el buen funcionamiento del grupo. Los grupos, acuérdense que no trabajan eficazmente hasta que están satisfechas las necesidades de afiliación y resueltos los conflictos resultantes de la necesidad de poder de sus miembros. Ujú. Eh, bueno, creo que esto ya, esperen. Ahí está. Bueno, es que aquí me equivoqué. Ujú. Pero bueno, tenemos también esta regla de el dinamizador, ujú, que el trabajador social dinamizador, es que aquí no sé por qué no le corrigiera parte de la otra diapositiva, pero bueno, disculpe. Nos pasamos a esta parte de el dinamizador, ujú, que el trabajador social dinamizador ha de efectuar permanentemente dos funciones básicas. En primer instinto, o primer lugar, está lograr que se desarrollen las tareas destinadas a cumplir los objetivos y B, tratar que el grupo se mantenga con un nivel de cohesión y afectividad adecuado. Uno de los métodos que puede emplearse precisamente es preguntar. Ajá, no para verificar unos conocimientos, sino para lograr la participación de los componentes del grupo, su intercambio de ideas y la investigación conjunta del tema o problema. Ujú. El dinamizador evitará en lo posible responder directamente él mismo a las preguntas que le sean dirigidas, devolviéndolas al grupo, excepto en aquellos casos en el que sea él el portador de información. Y la forma de preguntar puede facilitar o inhibir el desarrollo grupal. Todo dependerá de precisamente cómo es que sea formulada la pregunta, ¿no? Y luego del dinamizador viene ahora sí el codinamizador, que bueno, son muchas las ventajas que ofrece para los trabajadores sociales o para precisamente el animador del grupo y justo para el mismo grupo, ¿no? El hecho de compartir dos de ellos la dinamización de un grupo. ¿Cuáles son las ventajas para este trabajador social, para el terapeuta, para el que dirige, ¿no? Enriquecimiento profesional. Los dos trabajadores pueden aprender de la experiencia común y al mismo tiempo retroalimentarse mutuamente. Compartir la dirección, control y negociación con la entidad, así como la elaboración de informes, ¿m? Y permitir la continuidad del grupo en caso de que uno de los dos no pueda asistir. Ajá. Pero esto significa que ambos van a poder tener la misma o el mismo nivel de autoridad, por llamarlo de alguna forma. ¿Sale? ¿Cuáles serían las ventajas para el grupo de que exista justo este dinamizador y el codinamizador? Oferta de modelos diferentes, ¿no? Aportación por parte de cada trabajador social de formas diferentes de aproximación a las situaciones que se presenten en el grupo, apreciar estilos diferentes en la conducción de las reuniones y concentrarse en diferentes modelos de actuación. Para precisamente poder realizar esto, se requiere mucha afinidad, mucho profesionalismo para poder entonces poder llevar a cabo este tipo de trabajo. ¿Sale? Porque si dinamizador y codinamizador no comparten en ningún sentido, mm, desde puntos de vista, no sé, grupales, punto de vista profesional, ajá, en lugar de ayudarles se van a sabotear. Ujú. Y más precisamente porque consideren que los grupos tienden mucho a esta parte de la observación. ¿No? Y entonces al que vean que es como dominante, por decirlo de alguna manera, al otro, entonces no le van a tomar seriedad. Ujú. Entonces, en este sentido, sí se requiere realizar un buen equipo de trabajo y que ambos estén en la misma sintonía. Que no esté uno precisamente como por si se le olvida al otro, bueno, no por si se le olvida, sino por si, es que no recuerdo cómo lo mencionaron. Como dicen, es que como si yo ya no sé qué hacer, va a entrar el otro, no. Se trata de precisamente mantener una misma línea de trabajo. Ejemplo, en donde sí había un dinamizador y un codinamizador. Ujú. Cuando teníamos, por ejemplo, en la clínica de adicciones, las personas con residencia ahí, ahí sí, en ocasiones había estas terapias grupales
Ujú. Era más en el área femenil que en el varonil. En el varonil, honestamente, se trabajaba diferente, pero en esta parte de femenil, sí hacíamos estas funciones de dinamizador y codinamizador. Ujú. En ocasiones, o más bien lo que hacíamos era como invertir esos roles en general, o más bien, sí, estos roles los invertíamos de acuerdo a los temas que podíamos nosotros realizar. En algún momento yo era la que estaba como al frente y en otro momento mi compañera. Ujú. ¿Para qué? Para que precisamente ambas pudiéramos tener esa oportunidad de dirección. Ujú. Y entonces el grupo sabía perfectamente que no era jugar, ándale, ese es el ejemplo que les puedo dar, ¿no? No es como jugar en este sentido de dinamizador y codinamizador, jugar a la mamá y al papá. ¿Saben? Ajá. ¿Y a qué me refiero a la mamá y al papá? Porque a veces en estas dinámicas familiares así se da, ¿no? Papá dice que no y mamá dice que sí. O al revés, ¿no? Mamá dice que no y papá dice que sí. O se las traen así de mamá dice, "Ah, ve y dile a tu papá y papá dice, ve y dile a tu mamá". Y entonces no hay una buena dinámica, no se sabe quién otorga, quién sí, quién no. Ujú. En este sentido, el dinamizador y el codinamizador deben de tener esta conexión y esta sincronicidad. Ujú. En ese sentido, el grupo sabía perfectamente que cuando era una situación grupal, tanto mi compañera como yo podíamos tomar la decisión y lo que dijera una la respaldaba la otra y viceversa, ¿no? Ya era una situación así, ejemplo, ¿no? Iban con ella y decían, oiga, Lee, que es que necesitamos X situación, ¿no? Ok, ¿ya lo consultaron con la Lic Naomi? Sí. ¿Qué les dijo? Que no, entonces no. Ah, ok. ¿Y por qué no? Por esta y esta razón. ¿Se parece a lo que les dijo la licenciada? Sí, ok. Entonces no. Y viceversa, ¿no? Oiga, Lig, es que ya fuimos con la licenciada tal, así. Ah, ok. ¿Qué les dijo? Que no, entonces no. ¿No? O que sí, ah, pues entonces sí, ¿sale? Pero no precisamente por desacreditar, o más bien ese es el punto, ¿no? No desacreditar a la otra persona para que el grupo funcione de esta manera. ¿Sí? Porque si no, justamente les sucede lo que les he mencionado, ¿no? Al que ven con mayor autoridad o con menor autoridad, de ahí se enganchan, ¿no? De ahí pueden, para tomar partido, para poder, más que como para tomar partido en esta parte de el interés personal. Ujú. Y en ningún grupo, sea como sea, se recomienda que no tengan esta interacción el dinamizador y codinamizador, ¿sale? ¿Qué pasa? Al hablar justo de este contraste de diferentes modelos, ajá, en la cuestión de intervención, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, como les decíamos, ¿no? Y íbamos a impartir o un tema, ajá, podíamos impartir incluso el mismo tema, pero desde diferente enfoque. Ujú. Y entonces eso nutre y aporta al grupo, porque está su perspectiva y está la mía. Ujú. En dado caso, cuando ustedes precisamente lleven a cabo este grupo, y a lo mejor ustedes también lo han vivido, ¿no? Como parte de un grupo, ¿no? Puede que tengan el mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista, diferentes aportaciones, y no es que uno sea como mejor que el otro, sencillamente son diferentes y se trata de sumar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta sería como la dinámica sana, precisamente, que pueda ayudar y aportar en este sentido al grupo referente a ello. ¿Sale? Continuamos con el observador, que se refiere a la función del observador, o más bien, sí, consiste específicamente en observar lo que sucede en un grupo para luego entregar a los participantes un feedback de la reunión. Recomendaciones. Debe hacerse sobre el proceso, no participar verbalmente en situación que se observa. Ujú. Su misión es ayudar, no juzgar. Debe describir con un buen resumen
utilizar ejemplos del observado, debe reforzar los aspectos positivos observados. Cuando la gente se defiende, precisamente es porque se ha sentido atacada, ¿no? Acuérdense que esto de la observación es algo básico que todos nosotros debemos tener. Ujú. Porque se trata de un factor cualitativo. Y en dinámica de grupos, precisamente mucho de los enfoques es precisamente este cualitativo. ¿Sale? Tenemos también el negociador. La negociación es un medio de resolución de conflictos cuando las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La negociación existe porque existe un conflicto, de forma que las partes pretenden resolverlo de forma que la solución negociada sea satisfactoria para ambos. No existen intermediarios, sino que las partes afectadas son las que buscan voluntariamente alcanzar una solución o un acuerdo. ¿Sí? Dada la importancia que tiene adquirir habilidades negociadoras, se desarrollará este tema ya en un apartado específicamente sobre esta materia, ¿no? La parte de la negociación. Ujú. Ya tendremos la oportunidad de revisarlo. Ujú. Y pues bueno, pero sí quería como mencionarlo y que lo tengan presente. Ujú. Y bueno, el mediador igualmente importante es el buen desempeño del rol mediador cuando estamos trabajando tanto intra como extragrupalmente, ya que la mediación, al igual que la negociación, es concebida como formas alternativas a solucionar problemas, a solucionar conflictos y todo esto que tenga que ver con mediación, ¿no? Es concebida como el proceso que valoriza la condición humana y que es capaz de impulsar cambios. La mediación trata de un sistema de negociación asistida mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como favorecedor y conductor de la comunicación. Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismos el proceso cuyo desarrollo es rápido e informal. La decisión a la que eventualmente lleguen es elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como lo es justo en el caso de la sentencia judicial. Es un ejemplo que podemos tener acerca de la mediación. El papel del trabajador social, del dinamizador, del psicólogo, como cualquier persona que va a dirigir el grupo, alcanza la autorización por las partes implicadas para efectuar propuestas, intervenir en las discusiones y realizar sugerencias con vistas a llegar a un acuerdo. Dada la importancia que tiene adquirir habilidades mediadoras, se desarrollará justo igual, ¿no? Hablaremos de negociación y de mediación. Si bien estos temas son importantes, precisamente porque nos van a llevar a una resolución de conflicto. Ujú. En este caso, el ejemplo que puedo colocar de mediación ujú, podría ser en este mismo ejemplo, esta misma línea de los grupos de adultos mayores. Ujú. Muchas veces, precisamente en mi rol de trabajadora social, ujú, que era quien dirigía el grupo o quien representaba la parte del gobierno, tenía que hacer esa parte de mediación. Uno, entre la mesa directiva que les mencioné del grupo con el grupo completo, ¿no? Cuando ahí había un desacuerdo. Grupo iba conmigo, ajá, igual le asignaban a veces a un comité para que hablaran conmigo y ya de ahí yo con mesa directiva y luego ya había un momento en donde podíamos hacer nosotros nuestra asamblea mensual para poder ahí exponer los puntos y llegar a una negociación, llegar a una mediación, ¿sí? También fungía este rol cuando grupo comentaba a mesa directiva y mesa directiva me hacía llegar a mí la inquietud, la problemática y yo tenía que ser la mediadora entre el grupo y la parte del gobierno. Ujú. Ahí estaba, era este intermediario para precisamente poder tener estas dos aportaciones y llegar a una mejor resolución del grupo.
¿sale? Y bueno, esto es de acuerdo a los actores y características en la dinámica grupal. Ahora vamos a hablar justo de este estatus y la distribución de los roles. Ujú. Si consideramos la posición de un miembro dado en un grupo como su lugar en el sistema, esta posición pues cuenta con un papel, es decir, un rol, ¿sí? Asociado que consiste en síntesis en la conducta esperada de quien lo ocupa, siendo el estatus la valoración que los demás miembros conceden a la posición. De este modo, la posición de cada miembro en el grupo conlleva a una valoración o prestigio que denominamos estatus, siendo el rol el conjunto de conductas asociadas a una posición dentro de un grupo, y ambos conceptos facilitan la interacción de los miembros y, por supuesto, que sustentan el grupo. En efecto, desempeñar un rol supone conducirse y comportarse, perdón, según unas pautas determinadas establecidas socialmente, y esto pues evidentemente nos permite establecer relaciones con los demás de forma relativamente predecible y coherente. Esas pautas y ese rol poseen una valoración, una imagen social atribuible a cada persona que conforma el estatus, y ambos nos dan justamente un puesto en la vida, en el grupo, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando nos referimos a una persona, normalmente la aludimos desde su rol principal y con base a su estatus general y el mismo, ajá, se autoevalúa y percibe en base a este estatus y rol claves. El estatus es el valor de una persona tal como se le estima por parte de un grupo o clase de personas, o de otra forma lo podemos llamar como el prestigio, la categoría, la admiración con que somos vistos o evaluados por los demás, y como tal no depende de lo que uno es o cree ser, ujú, o de lo que hace, sino de lo que los demás piensan que uno es. Ajá. O sea, no es lo que yo pienso de mí, lo que no, es de acuerdo a lo que yo proyecto. En este sentido, se hace mm, una percepción de mí mismo. Y eso es lo que me va a dar ese prestigio, ese rol, ese estatus y esa categoría. Vámonos a un grupo, al grupo primario, ¿no? ¿Cuáles son el estatus de los padres? ¿Cuál es el estatus de los hermanos? Tienen diferentes roles, ¿no? E incluso justo, ¿no? La misma familia los va acomodando de acuerdo a esta percepción que tienen, ¿no? Incluso o acomódense justo en ese rol de hijo, en este grupo primario, grupo social primario, ¿no? Los mismos papás nos atribuyen tal o cual característica, y entonces con base a eso es que nos van a dejar incluso hasta determinadas tareas, ¿no? E incluso ya en la parte adulta, no sé, un ejemplo muy cotidiano que les puedo brindar es aquel que le dan el estatus precisamente de líder, el que va a dirigir, y entonces es él el que organiza todas las fiestas familiares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso no es de lo que yo creo que soy o de lo que yo hago, sino lo que puedan percibir los demás de mí, que es lo que me va a dar precisamente este estatus. Ujú. En suma, entonces podemos decir que el estatus individual depende siempre de cómo los otros lo perciben y lo evalúan. Ajá. Tenga o no yo esa característica que me van a atribuir, bueno, pues precisamente se trata porque es la percepción que los demás tienen y que evalúan. ¿Mm? Ahora, hay criterios precisamente para asignar estatus, ¿sí? Pues sabemos que muy usualmente la riqueza suele considerarse un criterio universal de estatus, ¿sí? Pero hay que atender también al origen de las riquezas, ya que el dinero mal adquirido o adquirido recientemente no proporcionan tanto estatus. Ujú. La utilidad funcional alude a que se suele valorar a una persona por lo que hace en sociedad en virtud de lo que se piensa que vale la pena hacer. Ujú. El grado de instrucciones en esta relación con el impacto y el poder del conocimiento y de la experiencia
y es un claro símbolo también de estatus. El tipo de religión y el grado en el que se profesa es un determinante de estatus, sobre todo en la sociedad en la que tan solo es bien vista o se tolera una religión, ¿sí? Si bien ya, bueno, existen muchas religiones. ¿M? Hay culturas en donde pues es bien vista solo una o más bien es como que que la mayoría profesa, ¿no? Como les decía, las características biológicas también son criterios ajá, pero a la hora de atribuir estatus en muchas sociedades y grupos, de modo que de las más de las veces, por desgracia, la edad, el sexo y la raza pesan específicamente como indicadores de prestigio, ¿sí? Todo esto que yo les acabo de mencionar, que son estos criterios, es lo que la sociedad considera para asignar el estatus. ¿No? Esto no significa que precisamente tenga que ser como lo más sano o lo más apropiado, ¿sí? Desde la perspectiva de quién o a qué me refiero con esto. Recuerden que nosotros dentro de nuestro hacer terapéutico no tenemos ningún juicio, ¿sí? Como personas posiblemente sí. O más bien, totalmente sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cada quien tiene una concepción personal, creencias, etcétera, ¿no? Incluso nosotros mismos tenemos estos criterios que vemos aquí. Ujú. Un estatus económico, un estatus intelectual, por el grado académico, etcétera, etcétera. Ajá. Nosotros estamos dentro de una sociedad y en nuestras intervenciones grupales o individuales, en el ámbito que sea, necesitamos tener presentes cómo es que la sociedad vive. Ujú. Incluso un factor de estatus de manera común, sin necesidad que evidentemente va a reflejar esto que les acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, fíjense en un grupo de adolescentes. Ujú. En un grupo de adolescentes puede que el estatus lo dé el teléfono celular que tenga, ¿sí? Si tengo un celular de gama alta, tengo un buen estatus. Ujú. E incluso como la misma sociedad lo refiere, ¿no? Ah, no, yo nada más traigo como un chicharito aquí que ocupo, solo para comunicarme, ¿no? Y ahí mismo lo van manejando. Pero en un grupo de adolescentes hay cosas así que son importantes, el estilo de ropa, la escuela en la que estudian, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros debemos de considerar todo eso que la sociedad, dada la redundancia, considera para precisamente generar un estatus, ¿sí? Por eso es que les decía, no es que justo al mencionar, pues es que así tiene que ser, no es. La sociedad lo establece de esta manera y nosotros estamos dentro de, y es precisamente los factores que vamos a considerar para poder hacer una buena intervención, recordando evidentemente que cada persona tiene sus propias creencias y en un grupo pues va a ser exactamente lo mismo, incluso precisamente para cómo es que se va a dar la dinámica, ¿no? Les vuelvo a poner el mismo ejemplo de estos grupos a adultos mayores. Ujú. Entre nosotros mismos, trabajadores sociales, ujú, no todos teníamos el estatus o las características para dirigir tal o cual grupo. Ujú. Tenía una compañera que ella decía, yo, por favor, le rogaba y le suplicaba prácticamente al quien llegara como jefe, ajá, que no la mandara a dirigir o a coordinar precisamente los grupos de adultos mayores que vivieran en zona residencial. O sea, yo no, a mí no me mande, ¿no? E incluso su frase la recuerdo mucho, ella decía, yo soy del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues ¿a qué te refieres? No, dices que para mí la verdad es que se me hace muy complicado el poder dirigir o el poder encajar precisamente en grupos
que tengan un estatus económico alto. No me gusta, no puedo, o sea, porque ya lo había intentado, pero justo no sé, no se sintió cómoda por alguna situación, y posiblemente sí haya sido justo esa situación personal, ¿no? Sin embargo, sí los grupos eran bien quisquillosos, ¿no? Y precisamente cuando llegaba alguien, yo recuerdo mucho, ¿no? Cuando hicimos estos recorridos en los grupos, ajá, las preguntas principales que hacían los grupos de zona residencial era justamente, ¿no? Ah, ok, sí, mucho gusto, yo soy fulanito de tal, ¿cuál es su nombre? No, pues tal, ajá. Y la primera pregunta, ¿no? Después del nombre, así de, bueno, ¿y qué estudiaste? ¿No? ¿Tú qué sabes? Para ellos el saber y todo este grado académico era muy importante para saber si podía o no podía dirigir el grupo, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? Incluso, lamentablemente, hasta por la apariencia, ¿no? Que también es un factor de estatus que, que la sociedad da, que de esa distribución de roles. Ujú. Para ellos era importante, o en dado caso, ¿no? Posterior a eso. En algún momento a mí justo, ¿no? Decía, ah, tú no vives aquí en este municipio, no. ¿En cuál vives? No, pues vivo en tal lugar, ¿no? Ah, ok, en ese municipio. Sí, sí, conozco. Y me decían, ¿en cuál de estas dos colonias vives, no? Y de las dos colonias que ellos me mencionaban, ujú, eran las que para ellos era como el mayor estatus, ¿no? Afortunadamente yo viví en una de ellas, ¿no? Pero porque eso en realidad fue algo que ayudó, ¿no? Pero, y es lo que la gente considera y eso, por supuesto que maneja una dinámica. Ujú. Y precisamente por eso es que esta compañera decía, yo ahí en definitiva no, porque desde su perspectiva, desde su forma, desde lo que ella tenía, desde lo que ella sabía e incluso cómo se expresaba, no le daba un buen estatus. Por lo tanto, entonces no podía ser una buena líder. Ujú. Sin embargo, me decía, si a mí me colocas acá en zona popular, cualquiera. Cualquiera que me digan de zona popular, ahí yo puedo manejarlo, ¿no? Y eso influye también, ¿no? En donde se sienten cómodos, en donde cada uno considera que puede tener un estatus, ¿sí? Por eso es que es la importancia de identificar cuáles son los criterios que la sociedad va colocando precisamente para este estatus, ¿no? Y seguramente es algo que voy a seguir mencionando durante este tema. ¿Sale? Justamente vamos a estas manifestaciones y consecuencias de la asignación de estatus. Existen pues pautas conductuales generales en virtud del estatus, pero siempre adobadas y aderezadas con el estilo personal, ¿sí? Si así vemos cómo las personas de más estatus tienen más oportunidades de ejercer influencias y a la postre son realmente más influyentes que los que poseen menos estatus. El estatus también influye en la percepción interpersonal, de modo que los de más estatus tienden a ser evaluados mejor, pero el estatus también influye en la propia evaluación de autoestima, de modo que las personas de más estatus suelen tener más autoestima. Creo que este ejemplo puede ser bastante aplicable a lo que les acabo a esto de las manifestaciones, ¿no? Como yo me sienta, es como precisamente yo me voy a parar y me voy a dirigir a la sociedad. Si yo me siento seguro con el conocimiento, con todo, ¿no? Todo lo que yo considere que me da un buen estatus frente a las personas, mi autoestima va a estar bien. Ujú. Sea en el nivel que sea, ¿no? Incluso por eso, pues se va considerando este estatus social, por ejemplo, en cuanto al nivel socioeconómico, ¿no? La clase alta, la clase media, media alta, media baja, la clase baja, ¿no? Yo recuerdo mucho, les voy a poner otro ejemplo.
¿no? Con relación al estatus, a la autoestima y a la valoración, ¿no? En un grupo de escuelas, ¿no? A mí me recuerdo mucho que esta persona me decía, yo busco la educación de mis hijos referente a las instituciones en instituciones privadas, ujú, pero en una institución privada que yo sé que voy a poder solventar, ujú, o una pública que no sea de tan bajo nivel. Y la frase que acompañaba esto era la siguiente, me decía, porque yo prefiero que mis hijos sean los que tengan, ujú, y no los que no tengan, ujú, precisamente porque eso les va a dar un estatus, ¿no? Si van a estar aquí, precisamente es en donde buscaba ella, en donde sus hijos tuvieran la cuestión económica más alta, ujú, o más alta o igual a los que estaban en ese lugar, ¿no? Decía, porque evidentemente no los voy a meter a un lugar en donde van a ser los que menos tienen, ujú, porque los van a hacer menos. Y al hacerlos menos, evidentemente ellos también se van a sentir mal, no van a poder tener un buen desempeño. Y había cosas que posiblemente podrían ser reales, ¿no? Porque ahorita que ustedes que pueden estarme escuchando, van a venir a su mente diferentes historias, quizá, en las cuales precisamente puedan tener este tipo de manifestaciones, ¿no? Un cambio, por ejemplo, precisamente de escuela, de pública a privada, algunos les puede favorecer el cambio, a otros no, o viceversa, de privada a pública. Ujú. Precisamente todas estas manifestaciones van a influir en el autoestima y es importante que nosotros sepamos cómo influye precisamente ya sea por una dinámica de grupo e incluso también en cuestión individual. ¿Yo qué puedo hacer para mejorar esta condición de vida de mi grupo o de mi consultante en dado caso? ¿Sale? Muchos de los rasgos de un rol social son más implícitos que explícitos. Por ejemplo, padre, madre, profesor, alumno, empleado, etcétera, como los roles que pues ya nosotros hemos platicado en algún momento. Y bueno, un individuo cumple varios roles en la sociedad. Los individuos representan o desempeñan roles sociales que tienen un determinado estatus. Ujú. El estatus, que volvemos al punto que es el prestigio, es una especie de marca de identificación social que coloca a un individuo en relación con otra y que siempre implica alguna especie de rol. Los roles y estatus se basan en distintos fundamentos. Algunos están determinados por cuestiones biológicas y en todas las sociedades la edad y el sexo son bases para distintos roles. Los individuos ocupan estatus en dos formas distintas, por adscripción y por adquisición. Ujú. Podemos ejemplificar los estatus adscriptos, ujú, como los estatus por sexo y edad, con la posición basada en las relaciones biológicas con los demás, hijo, hermano, abuelo, o con la posición en una aristocracia hereditaria. Ujú. Los estatus adquiridos son los que se obtienen después de haber demostrado su capacidad o derecho a ocupar tales posiciones. Deben adquirir esos estatus, ya sea el médico, maestro, artista, ¿no? Aunque, bueno, en estos dos tipos de estatus, ajá, por ejemplo, como decimos estos adscriptos, por el orden y sexo y demás. Esto muchas de las ocasiones precisamente los da el círculo primario que es la familia. Ujú. Y más en una sociedad y en una cultura como en la que vivimos, que pese a muchos años de avance que se menciona y que ha habido cambios generaciones tras generaciones, pero todavía le dan mucho valor, por ejemplo, no es lo mismo cuando se tiene, digo, o sea, no es que sea, repito, ¿no? Como que lo ideal, pero sí en muchas familias todavía existe eso, ¿no? El hijo varón, ajá, es el que tiene como un mayor estatus o el mayor.
¿sí? Y todavía, e incluso en algún momento cuando nosotros platicábamos de familia, en alguna clase que les mencioné, y si no, espero en algún momento podérselos mencionar para quien no tuvieron la oportunidad de entrar a esa clase, pero parte de lo que yo les decía es, cuando las familias hacen su presentación en una parte terapéutica o incluso en cuestión social, les dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Ah, yo tengo 6, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué edad tiene el mayor? Ah, pues el mayor de los hombres, se me ocurre, ¿no? Tiene 25 y la mayor de las mujeres tiene 30. Y así de, no, entonces la mayor solo tiene 30. Ah, no, pero hacen justamente esa división entre hombres, mujeres, ¿no? Y siempre consideran justo al mayor de los varones, ¿no? Eso les da justo un estatus, la diferencia entre ser hombre y mujer. Hay familias en las que no solamente les enorgullecen los varones, ¿no? A lo mejor hay familias en las que pueda ser al revés, por un matriarcado, no lo sé, pero son cuestiones que les invito a que tengan presentes precisamente por estas situaciones. Ujú. Y de ahí, pues evidentemente nos vamos a los adquiridos, como son estos, decir médico, maestro, etcétera. E incluso hay muchos que de ahí todavía incluye más el estatus, ¿no? Imagínense en una familia, este, como la que les acabo de mencionar, en el que el varón tiene mayor peso, ¿no? Y entonces tienen dos hijos, hombre, mujer. El mayor es varón y la segunda es mujer. Y ambos estudian medicina. Ujú. Aunque ambos sean médicos, ¿sí? Quien en algún momento dado, ojo, de acuerdo a estas características que les mencioné, para esa familia, si su estatus está en esto adscripto, que le dan superioridad o mucho peso a la cuestión del sexo, y en este caso el sexo masculino, aunque este estatus adquirido, para ellos el orgullo o el mejor va a ser el médico varón. Ujú. Aunque de manera social posiblemente sea mejor médico la mujer, ¿no? Pero es algo que debemos de tener nosotros presente, que sí sucede todavía en esta sociedad actual y que debemos de tenerlo presente. ¿Sale? El orden jerárquico de los estatus y roles en términos de riqueza, ingresos, ocupación, prestigio y poder y autoridad proveen la base para la estratificación de la sociedad, ¿sí? Como les he venido ya platicando. Ujú. La desigualdad precisamente en la estratificación social se puede entender a partir de dos factores que determinan las diferentes posiciones. En general, las mejores recompensas y por lo tanto el extracto más elevado se dan en las posiciones que están en estos puntos. Primero, revisten la mayor importancia para la sociedad y B, requieren el mayor adiestramiento o talento. El primer factor concierne a la función y es una cuestión de relativa importancia. Y el segundo concierne a los medios y es una cuestión precisamente de escasez. ¿Sale? Eso es referente al estatus y distribución de roles. Y ahora veamos a qué se refiere con la interacción y la comunicación. Los principios básicos que rigen toda comunicación son los siguientes y que ser consciente de ello nos lo facilitaría. Ujú. Son, en primer lugar, salir de, como les mencioné, esa torre de marfil, tener algo que decir, aceptar que él es más importante, sea el que recibe. Ajá. Aceptar que el más importante es el que recibe. Mensaje difícil, es posible convertirlo en accesible. Cada comunicación es única, implicarse, tener objetividad y provocar reciprocidad. Ujú. No obstante, es conveniente conocer aquellas barreras que dificultan la comunicación entre los miembros de un grupo, las diferencias entre las personas, los juicios de valor y sobre las personas, precisamente el repliegue sobre uno mismo, ser refractario al cambio, no estar disponible a los otros participantes, no sincronizar el ritmo de palabras a la rapidez de escucha, tener un lenguaje inadaptado a los participantes.
¿no? O sea, todas estas son barreras que pueden evidentemente dificultar esa comunicación. Y bueno, ante todo lo expuesto, es importante que busquemos y adoptemos estrategias que permitan superar los obstáculos de la comunicación. Uno, ajá, en un grupo, cada uno depende de los demás. Dos, en cada problema no es más que un punto de vista personal. Mi punto de vista no es necesariamente exacto y esto exige que nos conozcamos bien a nosotros mismos y crear una atmósfera de comprensión. Ujú. Debemos tener presente una serie de aspectos y manifestaciones de la eficacia comunicativa dentro de los grupos, es decir, elementos tales como los rituales, el feedback, a la comunicación por teléfono, que fue algo que ya vimos en el otro tema, la escucha activa y la actuación interpersonal. Ujú. Veamos a qué nos referimos cuando nos tratamos de estos aspectos para adentrarnos justo en los niveles de comunicación que se producen en el interior de un grupo. Si bien esto ya lo habíamos retomado en algún momento, pues bueno, es importante hacer un poco más de foco en ello. ¿Mm? Los rituales, como les expliqué en la clase pasada, son marcos de encuadre que sirven de facilitadores dando modelos y pautas de conducta. Son los que se aprenden durante los procesos de socialización y se pueden definir como un conjunto de conductas prefijadas que tiene un amplio componente comunicativo y están destinadas a alcanzar objetivos que también existen de forma permanente. Por ejemplo, el nacimiento y el duelo. Ujú. Debemos distinguirlos de la rutina en el que el ritual tiene un significado. Se conserva el conocimiento del objetivo que los guía, se sabe de dónde proviene y para qué sirve. En cambio, la rutina pierde este conocimiento y por lo tanto el sentido y objetivo de por qué se hace. Aunque los rituales y demás fórmulas sociales pudieran ser en algún momento barreras para la auténtica comunicación, también puede ser de gran utilidad si se hace un buen uso de ellos a favor de la mejora de las relaciones personales, lo que a su vez proporcionará un ambiente de trabajo más eficaz y con seguridad más gratificante. Ujú. Referirnos al feedback en el interior de un grupo es afirmar que la completa comunicación se produce cuando hay retroalimentación entre sus miembros, concepto que no profundizaremos, pues ya que habrá sido tratado más extensamente ya en otras asignaturas y que también ya hablamos en algún momento nosotros de comunicación como tal, ¿no? Sin embargo, bueno, haremos hincapié en la técnica de reformulación como particularidad del feedback. Este desarrollo de la retroalimentación del mensaje, tanto en su forma como en su contenido, se lleva a la práctica aplicando la técnica citada, que consiste simplemente en pedir más información al interlocutor sobre lo que ha dicho, pero no en forma de pregunta simple, sino volviéndole a decir con otras palabras, ajá, lo que previamente había dicho. También es algo que ya habíamos platicado y que ya les había mencionado, pero bueno, es precisamente para que lo tengamos más en cuenta y el objetivo es, o sea, más manifiesto de esta técnica es captar realmente lo que se dice, pero es igualmente importante que el interlocutor lo oiga y lo entienda y pueda reflexionar sobre sí mismo, especialmente cuando las circunstancias son, pues digamos que duras o difíciles, ¿sale? Bien. Y bueno, esta técnica se suele usar en otros tipos o muchos tipos de relación interpersonal y que tiene un triple objetivo desde la perspectiva del que reformula. Ujú. Quiere hacer hincapié en lo que dijo el otro, pero sin evaluarlo ni calificarlo de ninguna manera, solo subrayándolo y reconociéndolo. Otra finalidad es precisamente que quiere que el otro se dé cuenta de lo que ha dicho y al verlo en otras palabras, es decir, con otra forma, reflexione sobre ello y lo confirme, lo amplíe o lo detalle o en su defecto lo niegue de rotundamente, lo reforme, lo matice, etcétera. Y también quiere conocer realmente todo lo que significa eso que el otro dijo y cuál es su alcance dentro de la relación comunicativa que tiene establecida.
Repetir al interlocutor con preguntas lo que él mismo ha dicho puede parecer una técnica sencilla, pero no lo es tanto, a menos que se haga cuidadosamente y conociendo estas tres reglas. La primera alude a la manera de reformular. Se ha empezado con una frase introductoria que indique la propiedad de lo que vamos a decir y, bueno, no es nuestra, sino del interlocutor. Por ejemplo, lo que usted quiere decir es, y ya nos aventamos lo demás, ¿no? Por ejemplo, lo que usted quiere decir es que estaría mejor si no sé, se me ocurre. Si quien dirige el grupo fuera otra persona, ujú, sí, por esta y esta razón, así de, no, solamente lo único que me gustaría es que la persona que dirige tuviera, no sé, más tiempo con nosotros, pudiera tener una mejor expresión verbal, una mejor comunicación, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor no, pues sí, lo que usted quiere decir es que le gustaría un cambio de la persona que dirige el grupo. Sí, porque me siento incómodo por esta y esta razón, ¿no? O sea, a eso es a lo que se refiere, ¿sale? La segunda regla se refiere a que los contenidos verbales de la reformulación deben tener un tono neutro, descriptivo, lineal y no pueden llevar ningún mensaje latente de tipo interrogatorio policial, como se los había ya mencionado, ni acusatorio, ni que implique evaluación o agresión al otro, porque en este caso le produciría una sensación de malestar inexcesiva y podría bloquearse la interacción, debiéndose cuidar justo este marco no verbal. Ujú. Y finalmente, una tercera regla apunta a la forma de que se ha de dar a la parte importante del mensaje lo que el otro dijo. Ujú. La técnica se llama reformular, precisamente porque pues de eso se trata, ¿no? Usar otra forma para el mismo contenido y no es justo repetir. Lo importante es que el mensaje sea el mismo, pero expresado con otras palabras para conducir al interlocutor a un ejercicio de reconocimiento de lo que dijo y de comprensión de sí mismo y de su situación. Pero es que además el esfuerzo de reformular es para quien lo hace, justo un magnífico ejercicio de comprensión y de apertura a sus interlocutores. Y por eso, cuando se pone en práctica y se comprueba, ya se los había mencionado, que da tan buenos resultados que el que la usa suele convertir esto en una herramienta privilegiada en su actividad profesional. Sí, esto pudiera sonar quizá un tanto repetitivo, ese bueno, ya lo mencionamos, pero es importante que nos quede claro precisamente algunas técnicas para mejorar nuestra comunicación, para poder dirigir y precisamente para poder entender a los demás, ¿sí? Cuando yo les hablaba de comunicación, les decía, precisamente se trata de emitir un mensaje. ¿M? Pero ese mensaje debe de quedar claro, ajá, no solamente ser como una interpretación, ¿sí? Porque hay pues me gustaría decir que no, pero la realidad es que sí, a veces un abismo de diferencia entre lo que yo dije, entre lo que quiero decir y entre lo que la persona recibió, lo que interpretó. Ujú. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar estas técnicas, nuestro mensaje va a llegar con mayor claridad. Ujú. Precisamente lo que yo quiero decir es lo que voy a decir y lo que voy a transmitir para que la otra persona pueda recibir y comprender el mensaje que yo precisamente quiero dar. Ujú. Para eso son estas técnicas, ujú, para poder elaborar esto. Esto también, tanto la observación como la comunicación son dos elementos claves para un buen profesional de la salud. Ujú. Porque si no, somos nosotros mismos los que generamos estos malos entendidos, los conflictos. Ajá. Cuando hablamos también en algún momento de estos estilos de comunicación, yo les decía, ¿no? Está el agresivo, el pasivo y el asertivo. El objetivo evidentemente es que todos nosotros aprendamos a comunicarnos de una manera asertiva.
ujú, en la cual se mencione qué es lo que quiero decir con esa objetividad, que se pueda generar un diálogo. Ujú. Un diálogo, acuérdense que porque la comunicación es bidireccional, yo voy a tener mi momento de escucha, pero también voy a tener mi momento de réplica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando dos personas o más se sientan a platicar o a conversar, a querer tener esta comunicación, ajá, todos deben de tener ese momento en el cual yo voy a emitir el mensaje y los demás van a escuchar y después me va a tocar a mí escuchar, ¿no? Pero no es escuchar, chicos, solamente como para defenderme. Más bien, voy a aprender a escuchar, no para saber qué contestar, no, sino para precisamente entender lo que la otra persona me está diciendo, ¿sí? Porque muchos precisamente solo eso es lo que hacen, ¿no? Voy a escuchar para saber cómo contestar y cómo defenderme, ajá, pero no siempre queda claro el mensaje. Ujú. Y entonces para nosotros este tipo de comunicación es la que pues evidentemente nos va a ayudar para tener una mejor intervención. Ujú. La puesta en práctica de la escucha activa, ¿sí? Será otro de los elementos que no ayude a valorar la eficacia de la comunicación en el grupo, ujú, así como o más bien que nos ayude, ujú, como la actuación interpersonal que viene caracterizada por los siguientes rasgos: la intencionalidad, que es aquello que mueve al emisor y al receptor, ponerse en contacto, y la competencia o habilidad, que es la posibilidad de poder elaborar y hacer llegar los mensajes tal como está previsto en las interacciones y motivaciones. Se refiere sobre todo a la capacidad de manejar los lenguajes, signos, símbolos con los que se pueden expresar los contenidos a intercambiar. A esto es a lo que yo me refería en esta práctica de escucha activa, y que nos va a llevar precisamente a este estilo de comunicación que les acabo yo de mencionar. ¿Sale? Y bueno, pues bueno, creo que por hoy le voy a dejar aquí. Ujú. Y en la siguiente clase damos ya fin a, a nuestra clase de grupos. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias.